entra por acá, circula por este penacho y se filtra. Y el filtrado cae en este espacio claro que es el espacio de Bowman. El espacio de Bowman. Y ese filtrado pasa a los túbulos contorneados y después sigue toda su trayectoria y se absorbe la inmensa mayoría de esto. Si mal no recuerdo, porque hace mucho que no veo fisiología, algo así como 99 o 100 litros se filtraban y solo uno terminaba siendo orina, o sea que el 99% se absorbía. Y eso es otro capítulo de la patología renal. Pero hoy vamos a hablar del glomérulo. Y cuando le miramos al glomérulo, esta estructura tiene células que quizá no nos demos cuenta ahora, porque los núcleos son todos muy parecidos. Pero si tenemos en cuenta la ubicación de los núcleos, podemos ubicarnos más o menos dónde o qué células son. Y entonces buscamos las luces, los capilares. ¿Ok? Acá hay una luz. Acá hay una luz. Este es un capilar. ¿Ok? Y vemos acá el núcleo, y este núcleo tiene la panza mirando afuera de la luz. Quiere decir que este es un podocito, es una célula epitelial que le envuelve al capilar. Acá tenemos otra luz, y esta vez el núcleo, la panza del núcleo mira a la luz, quiere decir que esa es una célula endotelial. ¿Ok? Por la ubicación. Y de repente podemos encontrar que hay núcleos que no tienen relación, vamos a decir, con las luces, algunos de estos. Y esos serían las células mesanquianas. ¿Okay? Esos son los tipos celulares que vamos a encontrar dentro del glomérulo. Células epiteliales, células endoteliales y células mesanquianas. Y bueno, reconocer un poquito de esto y entender sus funciones, etc. Este es un dibujo de una microscopía electrónica y que nos muestra la relación que hay entre, estas son las luces de los capilares, fíjense cómo están unidos por una matriz, y esa matriz tiene células, esas células son las células mesanquianas, las que como que mantienen unidos a los capilares. Y por fuera tienen esta célula que está acá, es un podocito, una célula epitelial, podocito. Y el podocito a su vez emite unas prolongaciones, y esas prolongaciones llegan hasta la membrana basal, que es lo que rodea a los capilares. Un segundito, voy a poner en no molestar. Entonces, las prolongaciones de estas células llegan hasta la membrana basal, que es una membrana que rodea a los capilares y que separa, vamos a decir, la luz del capilar de la luz que hay acá en el espacio de Bowman. Entonces, lo que circula aquí adentro tiene que atravesar, esta es la barrera de filtración, que tiene el endotelio, que no es una gran barrera el endotelio porque encima tiene poros. Después viene la membrana basal, que tiene 3 capas, vamos a ver ahora. Y después viene la barrera otra vez producida por los pedicelos, que se ponen uno al lado de otro, así como si fuera que estoy mostrando mis dedos, se entrecruzan. Entonces forman una cobertura completa. Y entre un dedo y otro hay una hendidura, esa se llama la ranura de filtración. Esta es una microscopía electrónica de esa barrera de filtración. Acá tienen el poro, es el endotelio, esta es la luz. Cualquier cantidad de moléculas y agua puede pasar por acá, pero después tiene que caer en la membrana basal. La membrana basal acá no se nota tanto, pero tiene 3 capas, una capa densa en el centro y 2 claras, una interna y otra externa. Y esto está lleno de, acá hay colágeno, proteoglucano, glucoproteínas, y entonces esa serie de moléculas
por un lado forman una especie de red que sirve para filtrar, y entonces lo que pase a través de esta membrana va a pasar de acuerdo al tamaño de la molécula y va a pasar de acuerdo a la carga que tiene, carga eléctrica. Y lo que sea de carga negativa se va a quedar, y lo que sea de tamaño grande se va a quedar. Va a rebotar más. ¿Okay? Y después están, estos son los pedicelos, y otra vez queda un pequeño espacio entre uno y otro. Y antes, con la microscopía electrónica, se hablaba de que había un diafragma. Y efectivamente, la biología molecular muestra ahora que hay moléculas que van de esta superficie a esta superficie, otra vez, así como si fueran los dientes de un peine y de otro peine, y otra vez forman un pequeño filtro. Y todo esto tiene que pasar para llegar al espacio de Bowman. Entonces, cuando esto falla, es que vamos a empezar a tener problemas. Y cuando esto falla, nosotros podemos detectar eso en estudios, en análisis clínicos. Y cuando hablamos de patología glomerular, hablamos de 5 síndromes. El nefrótico y el nefrítico son importantes y grandes. El síndrome nefrótico se caracteriza porque hay una pérdida en la regulación del pasaje de proteínas. Entonces se pierde mucha proteína. Entonces hay una proteinuria intensa, y se define por proteinuria intensa por más de 3,5 gramos por día. Para poder saber eso, tenés que colectar la orina por 24 horas. No podés hacer por un solo análisis de orina. Tenés que colectar 24 horas y ahí se mide cuánta proteína pasó. Si ustedes miran cualquier análisis de orina simple, ¿verdad? Dice proteína y negativo eso, o si no positivo, ¿verdad? No tiene que haber proteína en la orina. Como se pierde mucha proteína, hay hipoproteinemia en la sangre, y lo que más se pierde es la albúmina. Entonces lo que falta mucho es la albúmina. Como falta la albúmina, entonces el paciente tiene edema, porque no tiene la presión coloidal normal. Como un mecanismo como reactivo, el hígado trata de producir albúmina que se está perdiendo, y también atrás de la producción de albúmina hay un exceso de producción de lipoproteínas. Entonces hay hiperlipidemia. Y en general las glomerulopatías que cursan por este tipo de presentación, así a grosso modo podemos decir que son las no inflamatorias, porque no hay un exudado inflamatorio en el glomérulo. Después el nefrítico suena muy parecido, una letra nomás es. El nefrítico tiene un poquito peor, parece, porque tiene ya hematuria. Eso quiere decir que la barrera ya realmente se dañó para que ahora ya veamos glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces es peor. Y la hematuria puede ser microscópica o macroscópica. Macroscópica es cuando uno mira la orina y ve que cambió de color. No ve rojo sangre, pero ve que es de otro color. Y microscópica es cuando la orina parece ok, normal. Pero si miras al microscopio, ves glóbulos rojos. ¿Ok? Luego vamos a tener pérdida de proteínas, pero en menor rango que el otro. En menor rango. Menos de 3,5. Vamos a tener una alteración en la producción de la orina, y por lo tanto vamos a producir menos orina. Eso es oliguria. Oliguria es cuando uno produce menos de 400 cc por día. ¿Ok? Anuria es cuando uno produce menos de 40, no es 70, pero 440. Hay una disminución en el filtrado glomerular, y eso se traduce por la incapacidad de eliminar todos los desechos de los compuestos que tienen nitrogenados, ¿verdad? Y entonces aumenta la urea y aumenta la creatinina en sangre. Vamos a tener edema porque hay proteinuria, y a eso también se suma la hipertensión arterial.
Y eso en general, el grupo de glomerulonefritis, que se llama nefritis, es porque hay seguramente infiltrado inflamatorio. ¿Okay? Eso no es tan así. Bueno, acá tenemos 3 síndromes más. Estos son menos, no menos severos. Por un lado tenemos la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es la azotemia. Azotemia es el aumento de urea y creatinina a lo largo del pasaje del tiempo, que termina con o que produce uremia. Uremia es cuando ya hay manifestaciones clínicas, neuropatía, gastritis, puede haber incluso derrame pericárdico, etc. La insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es la manifestación última del daño glomerular o del daño tubulointersticial, pero ahora estamos hablando de glomérulo. Entonces, siempre que estudiamos esta patología, nuestro horizonte, lo que queremos decir, lo que nos interesa es con qué frecuencia o en qué tiempo esta enfermedad puede llevar a la insuficiencia renal crónica. Porque una vez que llegaste a la insuficiencia renal crónica, tenés 2 vías: o te dializás o te trasplantas. Ninguna de las dos es buena, pero no puedes andar por la vida sin hacer eso, o mejor dicho, puedes andar, pero no vas a andar mucho. ¿Okay? Bueno, el otro síndrome puede ser hematuria o proteinuria asintomática. Esto quiere decir que solo se detecta en el análisis de orina. Y es asintomática porque no le da para dar anemia, no le da para dar edema, un síndrome y eso. Pero ya está indicando que algo está fallando. Y entonces, para que eso tiene que ser, para poder decir que es hematuria, tiene que venir del riñón. O sea, la proteinuria viene del riñón, pero la hematuria puede venir de la vía urinaria, de la vejiga, de la uretra, de cualquier, o sea, muchas fuentes hay de sangre en la orina. ¿Okay? Entonces tiene que venir del riñón. Y para eso, para saber que viene del riñón, tenemos lo que se llaman los cilindros. El cilindro no es más que el molde del túbulo contorneado. Entonces, si salieron glóbulos rojos del glomérulo, cuando pasa por los túbulos contorneados se apelotonan así, y después eso últimamente se elimina por la orina y se forma entonces un pequeño moldecito, un pequeño cilindrito, y eso te dice que esa sangre estuvo en el parénquima renal. Si está suelto nomás, no te dice nada. Bueno, y el otro síndrome se llama la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Glomerulonefritis rápidamente progresiva, que vamos a ver hacia el final de la clase. Es una entidad en la que, como dice su nombre, hay una evolución rápida de un deterioro en la función renal, y que se acompaña de cambios morfológicos muy característicos en una biopsia renal. Los glomérulos forman lo que se llama una media luna o semiluna y producen insuficiencia renal aguda, proteinuria menor a 3,5 y síndrome nefrítico. Esos son los síndromes. Entonces, nefrítico, nefrótico, proteinuria o hematuria asintomática, glomerulonefritis aguda y la insuficiencia renal crónica. Bueno, ¿qué alteraciones vamos a ver cuando hay daño a nivel del glomérulo? Por un lado podemos ver glomérulos hipercelulares, ¿ok? Y eso quiere decir que hay más núcleo de lo normal. Entonces, ¿por qué hay más núcleo de lo normal? Porque hay proliferación de células o porque llegan células inflamatorias, por eso hay más células. O porque llegan o porque están proliferando. Las que proliferan pueden ser el endotelio y el mesanquio. El epitelio, el podocito, es una célula terminal, no prolifera, no se divide. Por eso es que si se daña esa célula por un tóxico, por una inflamación, se pierde esa célula porque no hay recuperación.
Y si se pierde, es la barrera de filtración, parte de la barrera de filtración. Entonces, obviamente, vamos a tener daño a nivel del glomero. Profe, ¿Sí? ¿a qué te referís con que es una célula terminal? Terminal que ya no se divide más. Ya no se divide como la neurona, como el músculo esquelético, ya no se divide más. Entonces, ya no. Si vos perdés, por ejemplo, en el alveolo pulmonar, vos perdés una parte y los otros neumocitos proliferan y cubren otra vez. Pero aquí se pierde y ya no hay proliferación para cubrir esa zona. Entonces, aumento de. La otra es que lleguen células inflamatorias, ya sean leucocitos, neutrófilos, linfocitos, macrófagos. O la proliferación en el espacio de Bowman, que es el espacio que rodea el glomérulo. Y como si mi puño es el glomérulo, el espacio es como un casquito, es el espacio. Y si ahí voy llenas de células, pues la forma que va a tener es la de una semiluna. Por eso se llama semiluna, porque tiene la forma del espacio de Bowman. Bueno, ¿qué otra alteración podemos ver histológicamente? Porque hay muchas enfermedades. Engrosamiento de la membrana basal. Esto se puede ver difícil con el microscopio óptico, pero se puede mejorar la visión con coloraciones especiales. ¿Y por qué se engrosa? Porque hay depósito de inmunocomplejo, o sea, antígeno anticuerpo que se depositan en la membrana. O porque puede haber engrosamiento de la membrana sin que haya estos depósitos. Pero después, ya sea con microscopía electrónica o con coloraciones especiales, se puede ver que hay una alteración en la membrana. ¿Qué otra alteración podemos ver? Hialinización y esclerosis. Hialinización quiere decir que en el glomérulo vemos áreas con un material rosado y homogéneo. Generalmente eso se produce porque hay alteraciones en el filtrado y entonces puede haber mucho exudado de proteínas y se acumulan las proteínas y se ve rosadito y homogéneo. Acuérdense, cambio hialino, a eso nos referimos. ¿Okay? No estamos hablando de un depósito especial, estamos hablando de cómo se ve con el microscopio. Y la esclerosis con el HE se ve igualito, se ve una zona rosadita. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Con el HE no hay diferencia. Pero si usamos tricrómico, la esclerosis va a mostrar colágeno. Y la hialinización no tiene colágeno. Entonces esa es la diferencia. ¿Okay? Bueno, espero que entiendan que estoy citando algunos cambios que podemos encontrar. No estoy dando ningún nombre especial de ninguna enfermedad especial. Bueno, siguiendo con los cambios, estos son todos generalidades, esta es la parte de generalidades. ¿Okay? Este es un esquema de nuestro libro que nos muestra los depósitos de antígeno anticuerpo que se producen en cualquiera de estas enfermedades. Allá arriba una esquemita del glomérulo, o sea, ¿sí? En verde, en el centro, las células mesangiales. En naranja tenemos la membrana basal. La verdad que está casi el mismo color. A ver, un poquito. No, en rojo oscurito está la membrana basal. En naranja está el endotelio, porque fíjense que tiene los agujeritos, porque es fenestrado. Y en celestito son las células epiteliales. Eso es normal, lo que estamos viendo arriba es normal. Bueno, y aquí abajo tenemos tres situaciones, tres escenarios. Esto está un aumento, como se vería en el microscopio electrónico, de nuestra barrera de filtración. Y lo que nos está mostrando es cuando se depositan los complejos antígeno-anticuerpos que se forman in situ o los que estaban circulando. Esto, bueno, explica por la fisiopatología, pero por ejemplo, si tenemos, ¿se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, de vasculitis, de enfermedad del suelo y cosas así? Puede ser que en circulación
hayan antígenos y que hayan anticuerpos que reconozcan a esos antígenos y que se unan en la sangre. Circulan por el resto del cuerpo y cuando llegan al riñón se tratan de ser filtrados. Pero como es una cosa grande, como es una cosa, acá está, esto está en circulación, el anticuerpo, la inmunoglobulina y el antígeno, la pelotita. Como son cosas grandes, no pueden atravesar la barrera o la membrana basal. Entonces se acumulan entre el endotelio y la membrana basal. ¿Se entiende? Esto se llama depósito subendotelial, porque está debajo del endotelio. ¿Ok? Bueno. El otro escenario es que haya antígenos, en este ejemplo de acá, en la célula epitelial, por ejemplo. Antígeno. El antígeno está en la célula epitelial. Y esta persona hace anticuerpos contra estos antígenos. Y estos anticuerpos atraviesan la membrana basal y empiezan a acumularse por debajo, o sea, entre la membrana basal y el epitelio. Entonces, este tipo de depósito se llama subepitelial. ¿Ok? Acá la acumulación es debajo del epitelio, acá la acumulación es debajo del endotelio. Bueno. Y hay otro escenario más en el que el antígeno es un componente de la membrana basal, entonces el anticuerpo le encuentra ese antígeno a lo largo de toda la membrana basal. Como esto parece muy de ciencia ficción, podemos ver esto con técnicas de inmunofluorescencia. En la inmunofluorescencia lo que se hace es se busca detectar si hay este tipo de depósitos, y para eso se usa un anticuerpo que tiene un colorante que cuando le da la luz ultravioleta brilla. Entonces así se puede ver dónde está ese anticuerpo. Y esto es lo que se hace cuando se estudia un riñón en forma correcta. Se usa inmunofluorescencia también. Y acá hay dos. Espero que reconozcan que este es el dibujo de un glomero. Y si comparan las fotos, van a ver que aquí la señal es fuerte y continua. Esto representa cuando el anticuerpo se pega a la membrana basal. Esto representa esta situación. Cuando el anticuerpo se pega a la membrana basal, entonces da una señal continua. Y cuando el anticuerpo forma grumos, entonces el patrón es granular, parece puntillado, parece discontinuo. Entonces se puede ver. Y eso te ayuda a hacer un diagnóstico. Primero la morfología y después vos tenés que saber qué usaste para que te dé esto. Si vos usaste, ¿me entienden? La señal siempre es así, verdecita. Pero yo tengo que saber qué usé para que me dé positivo. Por ejemplo, hay enfermedades en donde lo que se acumula es generalmente IgG o IgM. Entonces yo uso IgG o IgM marcado, y si me da positivo yo sé que acá hay IgG o IgM, porque yo sé lo que le puse. Hay enfermedades en donde se acumula es IgA, inmunoglobulina A. Y si me sale positivo, entonces esta es una glomerulopatía asociada a inmunoglobulina A. O algún componente del sistema de complemento. Esto es C3, esto es C4, etc. Entonces uno sabe qué es lo que estaba buscando y ve el resultado de esto. Bien, siguiendo en líneas generales, cuando uno evalúa una biopsia, por lo general, por lo menos deberíamos tener 10 glomérulos. 10 glomérulos. Imagínense que es un órgano que tiene millones y nosotros con 10 nos contentamos. Pero bueno,
Y miramos nuestro glomérulo y vemos que todos están afectados, o la mayoría está afectado, o solamente algunos están afectados. Entonces usamos esos términos para describir. Tenemos lesiones en las que la lesión es difusa. Cuando es difusa, quiere decir que vos mirás y la mayoría de tus glomérulos, si hay 10, 8 están afectados. Entonces vos decís, esta es una lesión difusa. Y vos mirás y ves que hay uno que está afectado. Esta es una lesión focal. ¿Y por qué? Porque las enfermedades se presentan así. Algunas se presentan afectando mucho y otras se presentan afectando poco. Entonces es también un dato. Es un dato. Y después el término segmentario y global. Segmentario es cuando vos ya mirás uno solo, vos le mirás a un glomérulo y en ese, como si fuera un reloj, vos partís como una torta y decís, mira, aquí nomás está dañado. Entonces, si hay una partecita nomás, entonces decimos segmento. Entonces, esta lesión es focal y segmentaria. ¿Qué quiere decir? Algunos están afectados y cuando le miramos, una partecita nomás otra vez del glomérulo está afectado. Lo contrario sería global y difusa. Si no todos, el 80%, la mayoría está afectado y cuando le miras el glomérulo, todo el área del glomérulo está afectado. Bueno, esos son términos descriptivos. Estos son 8 términos descriptivos, ¿ok? Cuando hablamos de glomerulonefritis proliferativa, dijimos que las células que proliferan son el endotelio y el mesanquio. Es decir, que las células son las que proliferan. Una exudativa es exudado inflamatorio. Es decir, que, bueno, hay exudado inflamatorio. Vamos a ver ahora que algunas son más que otras. Semiluna, ya explicamos, es la proliferación de células en el espacio de Bowman y que esto es lo más fácil de reconocer. Estos son más difíciles, pero este es fácil de reconocer. Y los depósitos, que pueden ser en el mesanquio, en la pared capilar, etc. Bien. ¿Cómo se desarrolla la lesión en el glomérulo? Y bueno, vimos que muchos de los glomérulos son afectados porque hay la formación de un complejo antígeno-anticuerpos. Y cuando se forma el complejo, ya sea que vino por la sangre y se quedó ahí, ya sea que el antígeno estaba ahí y vino el anticuerpo y se formó ahí, etc. No importa. Lo que sí que hay complejo antígeno-anticuerpo. Sabemos nosotros que el sistema de complemento se activa, sí o sí. O sea, se activa. Y si se activa el sistema de complemento, se producen los componentes que atraen a la célula inflamatoria, ¿verdad? C3, C5. Se puede producir el complejo ataque de membrana, ¿verdad? Que también puede dañar a las células del mesanquio. O también el hecho de que hay complejo antígeno-anticuerpo, quiere decir que hay inmunoglobulinas pegadas ahí. Y las células inflamatorias tienen receptores para reconocer esa inmunoglobulina. Entonces hay varios mecanismos por los que puede haber daño a nivel del glomérulo. ¿Ok? Entonces, atrapamiento de complejos inmunes, que pueden ser de origen exógeno o endógeno, y formación de complejos in situ. ¿Ok? Después activación del complemento, que puede ser por la vía clásica, con la inmunoglobulina G, inmunoglobulina N, o por la vía alterna, con la inmunoglobulina A. Vamos a ver ahora más adelante. Entonces, este es un pequeño recordatorio visual. Ahí tienen la membrana y tienen su anticuerpo. El anticuerpo está reconociendo algo ahí en la membrana. Se pega al anticuerpo, se forma el complejo, viene el complemento, se activa el sistema de complemento y la trae, por ejemplo, en la célula inflamatoria que vienen y producen el daño ahí. ¿Okay? No siempre ocurre esto, pero es en una proporción, bueno, en varios casos puede ocurrir. Bien. Luego de la localización de los complejos, hay activación del complemento, y bueno, ya sabemos esto, los neutrófilos, los monocitos, se activa el sistema de coagulación. Bueno, esto es inflamación en general.
Y la última parte de esta generalidad es cómo progresa el daño una vez que empezó. Acá quiero que se entienda que esto se refiere a cualquier enfermedad, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de en general. Se dice que vos tenés una enfermedad que te dañan los glomérulos. Se dice que cuando el 50% más o menos de los glomérulos se dañó, o mejor dicho, cuando el funcionamiento renal cayó a un 50%, ya no se puede regresar. Ya eso progresa y no se puede atajar. Entonces acá lo que vamos a explicar es dos mecanismos por los cuales esto puede ocurrir. ¿Okay? Y uno es el daño que ocurre a nivel de los glomérulos. ¿Okay? Bueno, entonces este es el escenario. No importa cuál es la enfermedad, vamos a suponer para nuestra explicación que nosotros tenemos 100 glomérulos y nada más. Entonces tenemos 100 glomérulos. Y vino una de las glomerulopatías que vamos a empezar a mirar dentro de un ratito y te dañó 15 glomérulos. ¿Ok? Te dañó 15 glomérulos. Esa enfermedad inicial. Nos quedamos con 85 glomérulos trabajando. Entonces, allá arriba dice reducción de la masa renal. Para ser sincero, ahora 85 tienen que hacer el trabajo que antes hacían 100. Entonces, literalmente hay una sobrecarga de trabajo. Esa sobrecarga de trabajo va a producir, acá de este lado, hipertrofia glomerular. El glomérulo se adapta, se aumenta un poco de tamaño. ¿Okay? Hipertrofia glomerular. Y también va a producir, como hay menor cantidad de líquido que tiene que pasar, o sea, igual cantidad de líquido que tiene que pasar por menos coladores o por menos filtros, entonces hay una hipertensión intraglomerular. Hay una hipertensión intraglomerular. Gracias. A veces nada más lo que hablo. Sí, hay una hipertensión intraglomerular. ¿Ok? Y también hay una hipertensión sistémica porque se activa el sistema renina-angiotensina. Bueno, esta hipertrofia del glomérulo hace que eventualmente se acumule daño a nivel del endotelio y o del epitelio, de la barrera. ¿Ok? Puede también activar el sistema de coagulación dentro del glomérulo. Y hay cambios de remodelación, en este caso hiperplasia de las células mesangiales, y las células mesangiales son responsables de producir. Las células mesangiales son contráctiles, son fagocíticas y también son capaces de depositar membrana o componente de la membrana basal. Bueno, entonces esta serie de cambios que ocurren en los glomérulos que no tenían la enfermedad, yo quiero aclarar eso, sino que por exceso de trabajo empiezan a producir foquitos de daño. Y el daño es en algunos glomérulos y en una parte normal del glomérulo, y entonces tenemos glomerulosclerosis focal. Eso es un daño que ocurrió por sobrecarga de trabajo. Y ahora ya tenemos 10 glomérulos menos. Entonces, ¿qué pasó? 15 se dañaron, 10 se perdieron después, ya tenemos 75 que tienen que trabajar por 100. Y esto entra en una espiral. Y cada vez peor, cada vez hay más daño, más trabajo, más daño, más trabajo, más daño, más trabajo, hasta que llega un momento en que hay un punto del no retorno y eso va a ir en picada. Bueno, ese es un mecanismo entonces, por glomerulosclerosis focal. Esto es lo que yo quiero que entiendan, que estoy describiendo un tipo de daño,
Pero vamos a encontrar que hay una enfermedad que tiene este nombre, glomerulosclerosis focal. Pero esto es la forma en que progresa la lesión. La otra forma en que puede progresar es cuando hay daño a nivel de los túbulos y del intersticio. Por eso cuando estudiamos patología renal hablamos de enfermedad túbulo intersticial. Hay 4 componentes en el parénquima renal. Los glomérulos 1, túbulos 2, intersticio 3 y vasos sanguíneos 4. Entonces, cualquiera de estos puede empezar el daño y con el tiempo después todos están dañados. Entonces, podemos empezar el daño con patología glomerular, pero con el tiempo vamos a tener fibrosis en el estroma, inflamación, atrofia de los túbulos, vamos a tener vasos grandes y vamos a tener lo que se llama un riñón terminado. Entonces ya no sabemos más qué cuerno pasó. Sabemos que está mal, pero ya no sabemos cómo empezó. A veces puede empezar con hipertensión arterial que daña los vasos y después se van dañando los glomérulos, los túbulos y el intersticio. Terminamos con riñón terminado, pero no sabemos cómo empezó. O la patología puede empezar con los túbulos del intersticio y después termina dañando los glomérulos y los vasos y estamos bien. Bueno, el glomérulo que ahora está dañado y que está, por ejemplo, filtrando en exceso sustancias que antes no lo hacían, como por ejemplo proteínas. Estas proteínas pasan a la sangre, pero pasan a la luz de los túbulos y pueden producir daño a nivel del epitelio o pueden estimular al epitelio para que a su vez las células epiteliales produzcan mensajeros o citocinas. Acá, por ejemplo, está endotelina, quimiosina, moléculas de adhesión o citocinas proinflamatorias que terminan atrayendo a células inflamatorias al parénquima renal. Por otro lado, pueden estimular la secreción de factores de crecimiento vascular, endotelial, etc. Y eso a su vez va a actuar sobre los fibroblastos para que los fibroblastos proliferen, para que los fibroblastos produzcan matriz y que induzcan la fibrosis. Entonces, esto puede terminar produciendo inflamación y cicatrización. De hecho, que se dice que el daño túbulo intersticial es más importante para determinar que la función del riñón como un todo se va deteriorando, más que el daño glomerular. Entonces, si tenemos una biopsia renal, tenemos una glomerulopatía y ya empezamos a ver que hay alteraciones en el estroma túbulo intersticial, entonces quiere decir que realmente está como muy avanzada o está avanzando nuestra enfermedad. Bueno, eso creo que son las cosas generales. Este es un dibujito para mostrar una biopsia. Supuestamente los círculos son los glomérulos y cuando la lesión es difusa y global vemos que la mayoría están afectados y que cuando miramos cualquier glomérulo casi todo el glomérulo está afectado. ¿Cuál es lo opuesto? Focal y segmentario. Tenemos acá una biopsia, acá hay 2 glomérulos afectados y otra vez una partecita nomás del glomérulo está afectado. ¿Okay? Son términos descriptivos. Bueno, este es un pequeño listado de las que decimos que no son inflamatorias y en amarillo los que vamos a hablar. Vamos a empezar con la primera enfermedad que se llama enfermedad de cambios mínimos. No se preocupe, son 2 clases, digamos, o sea, una clase y media. Vamos a parar y vamos a... Sí. Bueno, enfermedad de cambios mínimos. El nombre de esta patología se llama porque cuando uno revisa la biopsia no ve nada malo. ¿Ok? No ve nada malo. Esta es una patología que causa síndrome nefrótico, o sea, pérdida de mucha proteína, sobre todo en los niños. Fíjense, 80% de los niños, 20% de los adultos. La causa no se sabe bien por qué ocurre, pero obviamente se sabe que hay una disfunción de las células T y
que esas células T pueden producir citocinas que eventualmente afectan a la barrera de filtración donde están los pedicelos. ¿Por qué se piensa eso? Porque hay una enfermedad genética en la que hay una mutación de una molécula. Creo que está acá. Ok. Esto es nuestro pedicelo. ¿Ok? Esta es la catalendotelio, la membrana y el pedicelo. Esta es la barrera, ¿cómo se llama? La hendidura de filtración. Y ahora se sabe que hay unas moléculas que cruzan de un lado al otro. ¿Ok? Estas se llaman moléculas de nefrina. ¿Ok? Una es como el diente, como si fueran los dientes de un peine, y que tiene una zona extracelular, una zona de transmembrana y una zona intracelular. Y si ponemos dos, vamos a hacer algo así. Vamos a hacer un entrecruzamiento así. Bueno, hay una enfermedad genética en la que esta molécula está mutada, está dañada. Y esa enfermedad produce un cuadro absolutamente parecido. Entonces, por eso el razonamiento es que en esta enfermedad seguramente hay un daño a este nivel. ¿Ok? Hay un daño a este nivel. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? Ese puede tirar también por eso. Ah, bueno. Si no. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico es de una proteinuria porque está dañado en esta zona. Y la proteinuria es selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la molécula de albúmina, que es más grande, es la que se pierde. Pero no se pierden las globulinas. Perdón, más pequeñas. Entonces es como un colador en donde vos tirás y las cosas que son más los granos más finitos, esos pasan porque no está tan bien nuestro colador. Pero los granos grandes se quedan. ¿Entiendes? Entonces acá pasa la luz, se pierde mucho. Entonces esa es una característica, es el cuadro clínico. Mucha proteinuria en niños. Después, otra característica clínica es que vos le das corticoides y la inmensa mayoría de los pacientes mejora su cuadro después de un tratamiento largo, 8 semanas. De estos que mejoran, prácticamente 2/3 van a volver a presentar un cuadro más o menos dentro de los 10 siguientes años. O sea que va a reincidir en esto, pero va a volver a mejorar. Bueno, lo bueno es que casi no conduce a la insuficiencia renal crónica. ¿Se acuerdan que dijimos que nuestro problema es insuficiencia renal crónica? Porque si vos tenés todo esto y no te mata y no te vas a la insuficiencia renal crónica, bueno, listo, está bien, pasa el mal momento y ya está. Y 5%, o sea, algo sobreviviría relativamente normal. Bueno, dijimos que el 90% responde, pero hay un grupo que no responde tan bien. ¿Ok? Hay un subgrupo, vamos a decir que ese 10% no responde tan bien, pero responde. Ok, responde alguien. Pero hay otro subgrupo que realmente no responde al tratamiento. Y ese probablemente es el grupo en el que está mal el diagnóstico. Se hizo mal el diagnóstico. Y después voy a explicar por qué se puede hacer mal el diagnóstico. Y el diagnóstico se hizo de otra enfermedad que se llama glomerulosclerosis focal segmental. Bueno, acá tienen un paciente que puede tener edema generalizado porque pierde mucha proteína, y el edema se nota más en donde la piel es más fina. En los párpados, en el escroto, en el escroto. Entonces, pero el paciente está todo edematoso, a la microscopía, así vamos a ver todos nuestros casos: microscopía óptica, coloración especial, microscopía electrónica y la inmunofluorescencia. En todo vamos a tener esos datos.
Microscopía óptica, los glomérulos son normales. Vos mirás y no ves nada. Por ahí se puede ver que los túbulos contorneados proximales tienen células espumosas. ¿Por qué? Porque como filtra mucha proteína, la proteína es absorbida por la célula, por una cosa así. Y también grasa, por la ¿se acuerdan del síndrome nefrótico? Bueno, la microscopía electrónica hace el diagnóstico. La microscopía electrónica hace el diagnóstico. Y donde se ve es donde están los pedicelos, ahí está borrado, se perdió, esos pedicelos que vienen y se posan se perdió. Después hay otros cambios que les voy a explicar ahora. Y un dato de valor negativo es que acá no se produce por complejo antígeno-anticuerpo, no hay. ¿Ok? La inmunofluorescencia, si no tenés complejo antígeno-anticuerpo, no te va a mostrar. ¿Ok? Bueno, acá una esquemita para mostrar un glomérulo en un paciente que tiene esta enfermedad, y este glomérulo vamos a asumir es normal. Y aquí para mostrar dos enfermedades, también pixelados nomás, pero este sería la microscopía electrónica normal, en donde se puede ver perfectamente cómo vienen los pedicelos y tocan nuestra membrana basal. Y acá hubo una especie de fusión de los pedicelos, o sea, se unieron todos entre sí y forman como una capa continua. No, se perdió esa barrera. Entonces la microscopía electrónica hace el diagnóstico, ni la inmunofluorescencia ni nada. Esta es una esquemita para entender eso. Acá tenemos mesangio, membrana basal, endotelio, el podocito, pero fíjense que no están las prolongaciones de los pedicelos, se fusionó todo. ¿Qué es lo que se ve en esta otra imagen con más detalle? Vamos a ubicarlo. Esta es la luz de un capilar, esta es la pared, ¿verdad? Y acá vemos el endotelio, esto es más negrito, finito el endotelio. Después la membrana basal en gris. Y después lo siguiente oscuro es las prolongaciones. Este es el podocito. Y las prolongaciones están todas fusionadas. Y después, si se acuerdan, decía que se veían vacuolas y se veían como vellosidades, se refiere a estas vacuolas y se refiere como a estas microvellosidades que son hallazgos de microscopía electrónica. Bueno, entonces esta es la primera enfermedad, se llama enfermedad de cambios mínimos y da síndrome nefrótico. Acá tenemos otra enfermedad, esto es enfermedad, pero también esta era la forma en que nosotros mencionábamos que podía progresar el daño en el riñón, ¿se acuerdan? No. Bueno, pero esta es la enfermedad, se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, así se llama la enfermedad, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Causa síndrome nefrótico en 10% de los niños, 35% de los adultos. O sea, afecta a niños y adultos, pero es más frecuente en adultos. Bien. Este puede ser idiopática, que sería la enfermedad, o puede ser cuando dice disminución de la masa renal, que está explicando ese mecanismo que dijimos hoy al comienzo, la sobrecarga de trabajo. Bueno, la forma idiopática es la mayoría de los casos y su diagnóstico diferencial es con la enfermedad de cambios mínimos. ¿Por qué? Porque produce síndrome nefrótico. ¿Okay? Enfermedad de cambios mínimos. Ahora, no es lo mismo. ¿En qué son semejantes? Son semejantes en que producen síndrome nefrótico. ¿Ok? En eso son semejantes. ¿Pero en qué se diferencian? Muy mala respuesta a los corticoides. Por la corticoides no responde. Entonces es como una prueba terapéutica. La proteinuria no es selectiva. Es decir, no solamente se pierde albúmina, se pierde también globulinas. Y las lesiones son focales y segmentarias desde el inicio. O
sea, no es una manifestación de la progresión de la enfermedad, sino que desde el día 1 ya así son las lesiones. Y la cuarta es que el curso clínico es desfavorable. Desfavorable. 50% progresa en insuficiencia renal crónica. Versus menos del 5%, creo que decía el otro. Entonces esto es peor. ¿Ok? Es peor. Bueno, ¿en qué circunstancias además de la idiopática? Es disminución de la masa renal. Entonces estas son circunstancias. Por ejemplo, un paciente con nefrectomía, un paciente con obesidad mórbida. Si vos tenés una persona que pesa 200 kilos, tiene 2 riñones que están trabajando como si fueran 3 adultos de 70 kilos. Entonces, le estás provocando una sobrecarga de trabajo que tiene que filtrar mucha sangre, mucho volumen, etc. ¿Entiendes? También se puede ver pacientes HIV o que consumen heroínas. La forma congénita, hay otro gen del citoesqueleto. Otro de los genes del citoesqueleto Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver que también hay borramiento de los pedicélulos en este caso. Bueno, o puede ser secundaria a otra glomerulonefritis. ¿Por qué secundaria? Porque se pierden los glomérulos funcionantes, van disminuyendo, entonces este tipo de lesión puede aparecer. Espero que ahí no haya confusión. Bueno, puede haber, además de síndrome nefrótico, evidentemente un síndrome nefrítico, porque hipertensión, microhematuria son del síndrome nefrítico, ¿sí? Recurre en la mitad de los pacientes que se hacen un trasplante. O sea, te trasplantar, sufrís todo lo que sufrís para conseguir el riñón, después sufrís todo lo que sufrís para la inmunosupresión, para no rechazar el riñón, y otra vez te vuelve a dar. Terrible eso. Bueno, ¿cómo es la microscopía óptica? En este caso sí se ve la lesión con el microscopio óptico. Y en una zona en la que hay una condensación, vamos a decir, del glomérulo. Una condensación en una zona del glomérulo. Y solamente en algunos glomérulos. ¿Ok? Puede haber adhesiones a la cápsula de Bowman, porque normalmente el glomérulo está rodeado por el espacio, pero en algunas partes puede ser que haya la inflamación que se produjo, pegue, vamos a decir, el glomérulo contra la cápsula. Y puede haber hialinosis, o sea, acumulación de material hialino, porque se filtra mucha proteína en la zona del glomérulo dañado. A la microscopía electrónica vamos a ver borramiento de los pedicelios. Borramiento. En la zona donde no hay la lesión, igual hay borramiento de los pedicelios. Y engrosamiento, distorsión ahí, porque está, como le digo, está como colapsado el endotelio, etc. A la inmunofluorescencia puede haber depósitos, pero se piensa que son depósitos inespecíficos. O sea, no es una enfermedad antígena anticuerpo lo que queremos decir. No es una enfermedad antígena. Bueno, acá 3 dibujos de la foto. Mira, en este dibujo tenemos el polo vascular, el polo urinario. Acá tenemos, si yo parto en 4, acá normal, acá normal, y este cuarto es el que está colapsado. Hay como una proliferación así de sangre, endotelio, colapso. Aquí hay lo que se llama la unión entre el glomérulo y la cápsula de Bowman, y aquí justo está obliterando el polo urinario. En una biopsia, yo tengo, por ejemplo, este glomérulo que está ok, tengo este glomérulo que está ok, y tengo este que tiene esta zona irregular, más sólida. Acá tienen otro, esta es una coloración de paz. Con la coloración de paz uno ve perfectamente la membrana basal
y suele ver la membrana basal de los capilares también. Y acá se nota una zona de esclerosis o se solidifica más, ¿verdad? Acá otro ejemplo. Bueno, dijimos que esta enfermedad es la que se puede confundir con la enfermedad de cambios mínimos. ¿Qué pasa si en tu biopsia te salen 5, 6, 7 glomérulos así y no te sale que están enfermos? Vos haces el diagnóstico de la muchacha tiene proteinuria, tiene esto, es una enfermedad de cambio mínimo. Le hace el tratamiento y no funciona. Entonces lo más probable es que sea esta enfermedad que no cayó bien, que no se pudo diagnosticar. Y en la microscopía electrónica, si esto es fuera de la zona donde hay igual hay el mismo cambio, pérdida de los pedicels. Bueno, uno más y vamos a parar aquí y después pequeño break. Bueno, esta es nefropatía membranosa. Nefropatía membranosa. Se llama así porque hay un engrosamiento de la membrana basal o de la membrana de los capilares. ¿Okay? Se puede ver visualmente con el microscopio óptico, pero se ve mucho mejor con las coloraciones especiales y con la microscopía electrónica. Esta es causa de síndrome nefrótico, o sea, pérdida de proteína. Bien. Y se produce este sí tiene complejo antígeno-anticuerpo, por lo tanto en la inmunofluorescencia vamos a ver un depósito granular. ¿Okay? Tiene depósito de complejo antígeno-anticuerpo, que pueden ser circulantes o que puede ser que se hayan formado ahí. ¿Okay? Los circulantes, probablemente lo más correcto es que se hayan formado ahí, en la pared del capilar. La etiología primaria es mucho más frecuente que la secundaria. La secundaria es cuando hay una enfermedad de fondo que puede estar produciendo antígenos. Vos tenés cáncer y la célula del cáncer puede que esté produciendo neoantígenos. Vos estás tomando una medicación y puede ser que un componente del medicamento actúe como apteno y esté formando el antígeno. O una infección, hepatitis B, hepatitis C a veces, etc. Bueno, pero la etiología primaria se produce la enfermedad y no tenés lupus, no tenés cáncer, no estás tomando nada, no se sabe por qué. ¿Okay? Bueno, como hay antígeno anticuerpo, hay activación del sistema de complemento. Pero esta activación del sistema de complemento pasa más por la formación del complejo de ataque de membrana, que actúa sobre las células epiteliales y mesangiales que hacen que produzcan citoquinas señales, ¿verdad?, que eventualmente producen daño a nivel de la barrera, sí. El cuadro clínico es variable. En algunos hay remisión espontánea y en otros puede ir a una insuficiencia renal crónica luego de muchos años. Hay una proteinuria persistente, pero la función renal es normal. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede retener bien las proteínas, pero igual sigue filtrando, o sea, no hay incremento de urea ni en creatinina. Eso es lo que decía, al comienzo por lo menos. No se puede predecir, ¿verdad? Porque, como le digo, en algunos es leve y en otros es muy severo. Pero se detectó que los anticuerpos, la inmunoglobulina, se dirige contra un receptor de la proteína lipasa A2 que se encuentra en el podocito. Entonces, si se encuentra en el podocito nuestro antígeno, los anticuerpos pasan todita la membrana y llegan hasta el podocito y van a formar depósitos subepiteliales. ¿Ok? Subepiteliales. Bien. A la microscopía óptica no hay proliferación de células, no hay exudado inflamatorio. Lo que hay es un glomérulo que tiene como los capilares
los capilares más engrosados, parece. Y si usamos una coloración especial para ver la membrana basal, hay un cambio muy característico que parece como, le voy a mostrar, como si fueran unas púas, como si fueran los dientes de un peine. La microscopía electrónica, ahí se devela el secreto. Ahí se ven los depósitos y se ve la reacción de la membrana basal. Y le voy a mostrar, hay 4 etapas que se dicen, ¿ok? Y le voy a mostrar estas etapas. Y en la inmunofluorescencia, como hay depósitos, podemos ver qué es lo que son esos depósitos. Y IgG y C3, por ejemplo. C3 es el componente C3 del sistema complemento. Entonces, esta es la microscopía óptica. Vemos un globérulo que parece ok, pero fíjense cómo parece que está como rígido o endurecido a la luz de los capilares. Se ve así, muy. ¿Por qué? Porque está más gruesa la membrana. ¿Ven qué gruesa que está la membrana? Esto es HIE, por eso no podemos distinguir bien. Si no, paz. Puede ser paz también, puede ser que sea paz. Pero cuando veamos la coloración de plata, es mucho mejor. Esta es la coloración de plata. Y miren bien porque algunos se ve, por ejemplo, que mirando hacia la luz, hacia el interior del capilar, el contorno es suave, pero mirando hacia la parte del epitelio, el contorno parece que tiene como pelitos. Miren, acá se ve, tiene como pelitos, acá también, tiene como pelitos, es muy característico esto en la glomerulonefritis membranosa. Recuerden porque son todos nombres parecidos, etc. Después vamos a ver en la otra clase, hay una que se llama membrana proliferativa, también membrana. Y la coloración de plata es un poquito diferente. Pero que tengo que, ¿vos vas a pasar ahora otra diapositiva? Voy a pasar otra diapositiva. Sí, te pregunto. ¿O vas a cerrarnos ya? Porque viste que yo no puedo grabar desde el comienzo y quiero ver nomás Yo cuál le voy a es. subir la clase grabada si quieren. Le voy a subir, no hay problema. Pero tienen que bajar y. Igual nomás. Este es el esquemita para mostrar las etapas. En la primera etapa tenemos este es nuestra célula epitelial, este es el mesanquio, este es el endotelio, la membrana basal. Y este es el depósito de complejo antígeno-anticuerpo que está debajo del epitelio, subepitelial. ¿Y esto es lo que le hace la púa? Y la púa es porque después la membrana basal como que reacciona a los complejos y empieza a depositarse entre los complejos, y ahí es que forman los pelitos. Ahí es que forman los pelitos. Luego se deposita completamente alrededor, se hace muy gruesa la membrana basal, y después, a pesar de que esta también está en el mismo color, en teoría acá desaparecieron ya los complejos, hay como una reabsorción o se eliminan los complejos y quedamos con una membrana basal muy gruesa y con estos espacios, vamos a decir. Y acá está la microscopía electrónica, en donde tienen que prestar atención, pues tampoco oscura la foto, pero este es el depósito, y en gris está la membrana basal que está proliferando a los costados de nuestro depósito. Y si hacemos inmunofluorescencia, sí o sí vamos a ver esos depósitos en forma granular. Con la inmunofluorescencia no se puede detectar si esto es epitelial, o sea, subendotelial, subepitelial, pero sí se puede detectar que es granular. ¿Okay? Y bueno, ya la verdad que esta es una diapositiva no de enfermedades, o sea, un listado nomás de enfermedades, en donde podemos tener enfermedades que no son primarias, vamos a decir, sino sistémicas, y que hay daño glomerular. La diabetes, que puede tener varias presentaciones, el lupus, que puede tener varias presentaciones, la amiloidosis,
y la nefropatía por depósito de paraproteínas. O sea, generalmente enfermedades donde hay linfomas o mielomas y la inmunoglobulina se deposita en los capilares. Es para mostrar un par de fotos nomás. Esto es muy característico de diabetes. Se deposita en el mesanquio. Fíjense cómo los depósitos son nodulares y están como alejados de las luces de los capilares. Esto se llama Kimmel-Still-Wilson. Esto es amiloide, se deposita siguiendo prácticamente toda la trama del glomérulo y se obliteran los folículos. Esta es una enfermedad que se suele ver en pacientes que tienen mieloma múltiple, por ejemplo. Y esta es otra enfermedad que se llama crioglobulinemia, donde también hay múltiples pequeños trombos en la microcirculación. Bueno, con esto terminamos esta primera clase y la segunda es más corta porque como eran 10 separados, yo hacía una pequeña introducción y eso ya vamos a saltar más todo porque es un recuerdo nomás de la primera parte. Entonces,